Casi 500 años después de la caída del Imperio Romano, al norte de Asia los estados eslavos se unificaban formando la Rus de Kiev, bajo el mandato del príncipe Oleg de Nóvgorod en el 882 después de Cristo. La cristianización de la Rus de Kiev se daría gracias al Imperio Bizantino. Desde ese entonces hasta hoy en día Rusia es la máxima exponente del cristianismo ortodoxo. Después de que Vladimir de Kiev adoptara la religión en el 988 después de Cristo, también comenzó a emplear arquitectos bizantinos para construir sus iglesias y artistas para dotarlos de magníficas pinturas al fresco y arte mosaico. Fue en Rusia que la influencia del arte bizantino fue muy duradero. Rusia nunca tuvo una fase románica o gótica, ni un renacimiento completo como en la mayoría de los países europeos. El arte bizantino permaneció casi sin cambios en Rusia. Después de que los tártaros bajo el poder de Gengis Khan se apoderaron de ciertos territorios que les permitieron entrar a los dominios rusos, el gran imperio mongol se extendió desde el mar de China hasta las fronteras de Polonia y desde el Himalaya hasta Siberia. Los mongoles habían aceptado el budismo y el islam de los mongoles occidentales, de modo que una corriente de arte chino, indio e islámico persa llegó a Rusia, influenciando la arquitectura que hoy se adopta al temperamento ruso. Los arcos de 4 centros, las cúpulas en forma de cebolla y en forma de corazón, la brillante coloración de los techos, etc. En 1453 los otomanos bajo Mehmed II sitiaron Constantinopla, convirtiendo a la ciudad en capital del Imperio Otomano. Fue así como la herencia bizantina cayó en Rusia. En 1547 se fundaría el Zarato ruso con Iván IV o Iván el Terrible, que imitando al César fue coronado como zar. Se consideraba el heredero legítimo de los imperios romano y bizantino, creando un nuevo imperio ruso y con él un arte nacional. En 1613 llega al poder Miguel I de Rusia, comenzando con la dinastía Románov, pues esta gobernaría casi 300 años, manteniendo a la mayoría de su población en un sistema de servidumbre, es decir, si naces pobre, mueres pobre. En la cultura rusa hasta el siglo XVII no había concepto de teatro, pero la audiencia era entretenida a través de numerosas actuaciones. Como parte de las antiguas tradiciones eslavas, a veces los residentes cambiaban sus ropas para espantar a los malos espíritus y mantenerse fuera de problemas. Esto sucedía durante distintas celebraciones anuales. Incluso en la antigua Rusia, muchos rituales folclóricos incluían entretenimiento y escenas divertidas con la participación de bufones. Este era el nombre dado a todos los artistas folclóricos, músicos, acróbatas, mimos y cantantes. El género más popular en estas actuaciones era la comedia folclórica. Aristócratas y príncipes atraían a los talentosos artistas para su propio entretenimiento. Básicamente desempeñaban la función de bufones de casa, entreteniendo a los nobles y a los invitados. Vivían en la corte y se les consideraba asentados. Las actuaciones de comedias con marionetas merecían una especial atención. Eran acompañadas de canciones folclóricas e historias tradicionales de cuentos de hadas. La Iglesia Ortodoxa condenaba la utilización de prendas cortas y máscaras. Estos eran los atributos de muchos artistas, por lo cual las autoridades de la Iglesia perseguían a los entretenedores. A mediados del siglo XVII, los bufones comenzaron a cambiar de ocupación. Muchos cambiaron a la dirección musical y el teatro reemplazó las improvisadas actuaciones folk. El teatro ruso adquirió importancia profesional tras el zar Alexei Mikhailovich. El teatro de la corte imperial fue fundado por el pastor luterano Gregorio. Bajo decreto soberano, él reclutó a un grupo de artistas para enseñarles comedia. Para las actuaciones se utilizó el acompañamiento musical de instrumentos. Por primera vez en la cultura rusa, el escenario era utilizado para las actuaciones y se trazó una perspectiva lineal. Los artistas cantaban y danzaban mostrando diferentes escenas. El teatro comenzó a ser percibido como una especie de espejo que reflejaba la vida moderna. Este suceso estimuló otros tipos de teatro: escuelas de teatro, teatro de siervos o esclavos, teatro público. La audiencia comenzó a asistir en masa a las presentaciones teatrales en la segunda mitad del siglo XVIII. El teatro se convirtió rápidamente en parte importante de la cultura rusa. Durante las reformas de Pedro I de Rusia, comenzaron a crearse escuelas de teatro y las lecciones de danza, incluido el ballet, fueron introducidas en el programa de las instituciones educativas nobles. Al mismo tiempo, los profesores y grupos de danza extranjeros comenzaron a ser invitados. El punto decisivo
fue el establecimiento de la compañía de ballet por orden de la emperatriz Elizabeth Petrovna en 1741. La danza ganó popularidad y los bailarines fueron perfeccionando sus habilidades. A comienzos del siglo XIX, el ballet alcanzó su más alto nivel en el arte teatral de Rusia. Las danzas expresivas y la especial gracia de las bailarinas de Rusia despertaron la admiración. Maestros extranjeros contribuyeron a la formación de la Escuela de Ballet de Rusia. Charles Didlot, Marius Petipa, Arthur Saint-Leon. La gran y talentosa y bien entrenada compañía de teatro de bailarines rusos fue altamente apreciada en Europa en el siglo XIX. Por ese motivo, los mejores coreógrafos europeos a menudo visitaban Moscú y San Petersburgo. El ballet ruso recibió un nuevo aire gracias a los trabajos musicales de Tchaikovsky. Antes se creía que la música no era tan importante, se usaba solo como acompañamiento de los bailarines, nada serio. El lago de los cisnes de Tchaikovsky cambió todas las ideas de lo que el ballet podía ser, alcanzando el mismo nivel que la ópera y la sinfonía musical. Ahora la danza dependía de la música. Esto cambió el enfoque del ballet en general. Tras la llegada de los bolcheviques al poder en 1917, el repertorio teatral fue altamente revisado. Algunos géneros fueron removidos y otros nuevos se agregaron. El gobierno soviético se enfocó en la propaganda del colectivismo y apoyó el desarrollo del arte en esa dirección. Los principales héroes positivos eran personas ordinarias soviéticas, el proletariado. Por todo el país se crearon nuevos grupos teatrales. Las compañías se iban de campaña alrededor de todo el país y fue allí donde nacieron las actuaciones colectivas al aire libre. Poco a poco el destino humano pasó a primer plano. Las características de la formación de carácter, el reflejo de eventos reales a través de la propaganda, la sátira y la comedia siguieron siendo un género favorito. En esta dirección, el más famoso fue el teatro de Meyerhold. Los boletos para las actuaciones satíricas de propaganda se agotaban rápidamente. Meyerhold tomó trabajos clásicos y agregó trucos de humor. Los convirtió en actuaciones espectaculares. En el escenario del Teatro de Arte de Moscú, creado por Stanislavski y Nemirovich Danchenko en 1898, se representaban actuaciones que revelaban experiencias espirituales de una persona. Stanislavski mismo hizo una gran contribución al desarrollo del arte teatral, creando un sistema único del trabajo del actor en la imagen. Tras la llegada de Joseph Stalin al poder, el teatro comenzó a ridiculizar todo relacionado con Occidente. Estaba prohibido parodiar a los oficiales de la URSS y a los trabajadores del partido. El poder soviético centralizado trajo aparejado a los más talentosos artistas, incluyendo actores y directores en Moscú y Leningrado. El colapso de la Unión Soviética afectó a toda la cultura de Rusia. Debido a la falta de fondos, muchos teatros provinciales fueron cerrados y las personas emigraron dentro y fuera del país. Con el tiempo el teatro ruso tomaría una nueva forma y se desalinearon varias direcciones en la Rusia moderna: producciones clásicas, teatro contemporáneo, producciones documentales, teatro humorístico, musicales y ópera.